A ver, buenos días. Por favor, a los que están en la sala, avísenles a sus compañeros. Parece que por un error seguramente involuntario mío, en el aula virtual está puesto como que la clase va a ser el jueves, ¿ya? Avísenles, por favor, que es hoy día, ¿no? Hay que hacerle caso más bien de esta reunión del Cisco Webex, ¿no? Para que ingresen, por favor, podrían avisarle de repente a sus compañeros para iniciar la clase, ¿ya? Hola, buenos días. ¿Alguien está por ahí? Sí, ingeniero, buenos días. Pásenles la voz, por favor. Esperaremos en todo caso unos minutitos, unos 10 minutos más para iniciar, ¿ya? Avísenles.
Hasta buenos días. Vamos a ver. Ujú. No sé qué archivo estamos viendo. A ver, permítanme. Muchas rocas son ustedes, ¿no? Ya está. Muy bien. Permítanme compartir. Ujú. Genial. Bueno, bueno. Estamos, ¿cómo estamos? ¿Quiénes están? Están 23. ¿Ya están todos o falta alguien? A ver, que levante la manito el que falte. Vamos a ver si están. Vamos a ver. Muy bien. Estamos a 2 de junio. Ya me adelanté, ¿no? Ya le puse 3 de junio en la sesión programada. Bueno, a ver, voy a quitar estos. Vamos a ver. Son en total 30. Estamos 22. Bueno, seguramente se van a unir algunos que todavía no están en la sala. Menos que sí, pues faltan algunos, ¿no? A ver si les pueden pasar la voz de alguna manera, de repente los pueden conocer o tienen algún grupo en el WhatsApp, ¿sí? Y importante también, si es que no hay un grupo de WhatsApp del curso, no sé si alguien muy amablemente puede crear un grupo. Me permite un momento, voy a buscar mis... Bien, decía... Ah, por cierto, ¿no? Nadie me confirma, nadie me dice. Hace rato sí me parece que me escuchaban cuando estaban 4 o 5 estudiantes. Ingeniero, buenos días. Si desea, yo le puedo ayudar con lo del grupo y los videos. Como ya tenía el formato del semestre pasado, entonces si desea, le podría ayudar con eso. Ya, genial. Muchas gracias, José. Siempre muy amable. Te voy a agradecer entonces. El grupo también créalo para que todos también estén incluidos y les compartes ahora a través del chat de la reunión para que todos se puedan unir en este momento, ¿no? Y lo puedan también compartir con sus demás compañeros para que a través de ese enlace puedan unirse al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y me invitas también a mí, pues por si acaso, ¿ya? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la clase, con la sesión.
Recuerden que estábamos hablando de la mecánica de rocas. En la sesión anterior habíamos hablado un poco de eh, qué es la roca, ¿no? Definición de la roca, ¿recuerdan? Y habíamos visto pues que no dista mucho de lo que ya intuitivamente se conoce, ¿no? Intuitivamente sabemos que es un material de origen natural, que está compuesto pues, a partir de los conocimientos que ustedes tienen de geología. De hecho, esta primera parte, hoy día más, todo es básicamente un repaso de lo que de geología ya ustedes tienen conocimiento, ¿no? De hecho, ya conocen a la roca como un material de origen natural. Y también conocen que es un agregado que está compuesto por minerales, ¿no? Que son sustancias de origen natural también y que les dan a la roca las características y propiedades que poseen, ¿no? Estamos hablando del color, ¿no? Dentro de las características del color, la dureza, entre otros aspectos que ustedes bien saben que se estudian de los minerales y que a partir de ello también se transmite a los a rocas, ¿no? A lo que ya son los materiales compuestos. Bueno, ahí está justo José nos comparte el enlace para... ¿Somos el grupo A? Creo que no es grupo A, ¿eh? O sea, ya te has animado mucho, a no ser que yo esté equivocado. A ver, déjenme ver. Somos grupo B, ingeniero. Pues, Sí. se Está anima corregido, todavía ingeniero, conmigo, sí, sí. lo puse incorrecto. Ya está bien, está bien. Yo sé que es parte del error. Se dan cuenta, todos nos equivocamos. Yo me equivoco cada rato y cuando era estudiante también a cada rato me paraba equivocando. Lo bueno era que me equivocaba antes de los exámenes, antes de las demostraciones de los conocimientos, ¿no? Eso era lo bueno. Y con ustedes también seguramente, como son estudiantes, pueden equivocarse todavía mientras son estudiantes. Profesionales, ay, sí, otra es la historia, ¿no? Ahorita justo llegaba, pero me tardé un poco, estaba en reunión con unos ingenieros, justamente hablando de algo relacionado a geotecnia, en realidad, ¿no? Respecto a un proyecto que habíamos hecho en conjunto con un grupo de ingenieros, un proyecto pequeño, no es muy grande, había un problema, pues, ¿no? Lo están ejecutando y el ejecutor, el que construye, no había considerado lo que estaba planteado en el proyecto y se mandó con todo y le quitó pues el soporte a una estructura, sí, pues no es una estructura, en realidad es un muro de contención nada más. Y como cortó de más el terreno, ahora está apareciendo la necesidad de un muro de contención. Es decir, el proyecto solamente contemplaba un muro de contención, un muro de cerco perimétrico simple, ¿no? Aquel que tiene crecimiento corrido, tiene sus columnitas, sus sobrecimientos, su muro de albañilería y ya, pues, ¿no? Tabajeadito y todo. Así de simple. Pero ahora necesitan un muro de contención, que es un elemento de concreto armado. Ya es otro precio, ya involucran más cosas, ¿no? Más partidas, más trabajo, más costo, en general, lo que les preocupa a los contratistas, más costo. Entonces están en esa consulta. Como nosotros hicimos el proyecto, nos consultan, ¿no? Les dicen por qué no se ha considerado y por qué eh, hay esta necesidad, no consideraron el muro. Bueno, a ver, permítanme un momentito, por favor.
Muy bien, les estaba comentando, ¿no? Ahora ya les voy a graficar para que también ustedes estén. Esas son las cosas que pasan, pues, ¿no? Cuando tú eres profesional, permítame que no creo que no está compartiendo, y de pasadita ni siquiera se está grabando. Bueno, no merece grabar todavía por lo pronto. Vamos a esperar la grabación un poco más. En todo caso, para solamente graficarles lo que está ocurriendo, el terreno es más o menos así, ¿no? Así, ¿no? Un corte, pues, ¿no? Del terreno. La edificación más o menos va a estar en esta zona, permítanme, aquí, en esta zona. Y de hecho, como cualquiera podría pensar, ¿sí? Claro, ¿no? Era lógico cortarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Sin embargo, aquí había pues un cerco existente, ¿ya? Un cerco de los que antiguos que siempre hay en las localidades. Hay un cerco pues ahí, ¿no? De piedras. Toda esta zona estaba cercado, ¿no? Para tener un cerco existente. La idea, en la otra perspectiva, vamos a decir aquí, el cerco está por acá, ¿no? El cerco está por ahí. Bueno, tengo problemas, ¿eh? Justo voy a conversar con uno de sus compañeros. Me va a hacer el favor de conseguirme una herramienta para hacer mejor estos dibujitos. Entonces, ahí, ¿no? Toda la alineamiento, ¿ya? Ahí está. Esto que están viendo aquí en perfil, esto es en el corte, en el otro sentido, ¿no? Y la idea era que esto, claro, se hiciera un corte, pero un corte no así, ¿no? Sino de esta forma, ¿eh? De esta forma. ¿Ah? Ya que hubiera un talud ahí, ¿no? En el otro sentido. Es decir, este es en perfil, en corte, digamos, y este es en el otro corte, ¿no? En el otro sentido. Si lo vemos en planta, ¿cómo sería esto? Planta, este sería la vista, en este sentido sería la vista 1, ponerle, y ¿no? En este sentido, estoy viéndolo así, 1, 1. Pues esta sería pues la 1, ¿no? Y en el otro sentido, sería la vista 2, algo así, ¿no? Así se los estoy mostrando, ¿no? Más o menos. ¿Listo? Entonces esta es la 2, ¿no? Muy bien, entonces el detalle es que no tenían que bajarse porque lo que hicieron hay un arquitecto felizmente, para no hacer quedar mal a la profesión, lo que hizo es cortar desde acá y pum, se bajó todo esto. Ya le quitó pues soporte, ¿no? Entonces ahí es donde necesita todo el muro de contención para toda esta zona. Lo cual no era pues la idea, ¿no? Sino era sobre lo que estaba existiendo, hacerle un tratamiento, lógicamente un cimiento corrido y luego ya un muro de contención, o perdón, un cerco perimétrico, pero levantado pues por acá arriba, ¿no? Listo. Ahí, ¿no? Con su cimiento corrido, todo, pues, ¿no? Un cerco perimétrico típico. Entonces su resistencia tranquilamente estaba sostenido porque aquí había un talud, eso han eliminado. Fíjense. Entonces, como eso hicieron sin autorización de la supervisión, incluso antes, mucho antes de que inicie la obra realmente, ahora pues recién se ven en problemas. ¿De dónde sacamos dinero para hacer todo este muro de contención, no? Porque a partir del muro de contención todavía tiene que subir el cerco perimétrico, ¿no? Hacerlo ahí. Entonces, nos dicen ahora, la consulta es ¿por qué no se diseñó el muro de contención? La respuesta es simple, ¿no? El proyecto no era así, el proyecto era de esta forma, y a partir de acá recién se edificaba, ¿no? La edificación, entre otras cosas, ¿no? Todas las cosas ahí se empezaban a hacer. Entonces, ya pues tendrán que asumir el costo, lamentablemente, para los que están ejecutando. Seguramente va a costar algunos miles de soles, pero fíjense, el error, cuando ya son profesionales, el error ya tiene un costo. Así es que mientras son estudiantes, que es el caso de ustedes, pueden equivocarse todavía, ahí no tiene ningún costo. A lo mucho el costo será de un semestre más, ¿no?
semestres se van a tardar, pero comparado a lo que normalmente se tardan luego, no hay problema, no es mucho, si se dan cuenta. Al final me van a dar la razón cuando ya estén fuera. Comparado con los tiempos que tardan en otras cosas, no es mucho un semestre en realidad, ¿ya? Entonces es el costo máximo que pueden ahora, pueden imponérseles, ¿no? Desaprobar el curso y ya. Pero todavía tiene solución, es un costo complicado, es con que uno se esfuerce un poquito más y ya está solucionado. Muy bien, entonces, dicho esto, y quiero continuar con la clase por un ratito más. La primera parte del curso, voy a ir a... ¿Dónde está? Creo que es. Aquí está el sílabo de mecánica de rocas. La primera parte del curso, como hemos visto en el sílabo, son básicamente aspectos generales que ya estamos viéndolo. Pero quiero adelantarme un poco más para que ustedes también aprovechen rápidamente el tiempo y avancemos un poco más, porque ya me pidieron el informe de avance de los temas de todo el mes de mayo. Y yo recién he iniciado el 31 de mayo, ¿qué voy a informar de un día? Entonces son las cosas que a veces no están bien en la universidad, pero bueno, hay que acomodarse en todo caso. Entonces lo que yo quiero es tratar de alinearme al otro grupo que seguramente ya están un poquito más adelantados, tratar de alinearme porque considerando, que hay temas pues que no son tan complicados de tratar, ¿no? Eso voy a también ahora a apelar a su conocimiento previo. Este tema ya más o menos lo vamos a salvar ahora mismo, que es tan complicado. Es básicamente el conocimiento previo de geología que ya deben tener. Y esto de las propiedades índices de la roca intacta, ¿no? Hasta ahí, por lo menos. Esas dos, a mi criterio, no deberían ser un problema para avanzar. Es decir, podríamos cubrir 2 semanas en esta única semana que hemos avanzado. Y en la siguiente, otra vez las 2 semanas, avanzando en una semana estas otras 2, ¿ya? Para la siguiente. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Y esta de aquí vamos a hacerlo en la siguiente semana. Ya nos vamos a alinear a la 4ª semana. Todavía nos faltan un par de semanas que estamos retrasados más. Y entonces, en lo siguiente, en clasificación geomecánica, ya lo vamos a tener prácticamente todo listo. Así que no está muy complicado. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va? ¿Por qué estos aspectos generales? Ahora me van a decir también algunos. Yo voy a contabilizar las participaciones, como les dije. Entonces voy a escuchar algunos. ¿Qué conocimiento tienen de la roca? ¿No? Que es la roca, que es el ciclo geológico de la roca, esto que ven ahí como una imagen. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Aquí está claramente especificado, pero de repente alguno no lo entiende con esa claridad que otros podemos ver. ¿Ok? Empecemos entonces. Dice, la roca, ¿no? En términos geológicos, la roca puede ser considerada como una sustancia particulada, ¿no? Particular significa porque está compuesto de partes pequeñas, ¿no? Como dijimos, minerales, y pues se nota claramente cuando uno ve una roca, un fragmento de roca partido, tal como partículas de arena, arcilla u otra, o en forma de más grande como montañas, placas tectónicas, núcleos planetarios, planetas, etcétera, etcétera. Todo roca, básicamente, ¿no? En la figura 1 se muestra el proceso geológico. Vamos a ver si alguien me lo logra explicar. Si no, genial. Entonces, seguramente vamos a hablar también enseguida de tipos de rocas, o los 3 grupos grandes de rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, me van a decir ustedes esas 3, ¿no? Entonces, a partir de ahora, quedo a la participación de ustedes y levantan la mano. ¿Pueden levantar la mano, por cierto? No veo que nadie levante la mano. A ver, hagamos la prueba. José, ayúdame a ver. Levanta la mano. A ver. Edwin Choque levantó. Víctor, ya está. Estoy buscando, ingeniero, pero no le encuentro la opción. Es sobre los participantes, si no me equivoco, puedes ahí acercarte a tu nombre y una manito aparece. ¿Está bien? ¿Es así? A ver, Edwin, ¿cómo lograste levantar tu mano? Buenas tardes, ingeniero. Sí, es en el lado de apartado, de levantar la mano.
Claro, ¿no? O sea, en la lista de participantes te acercas a uno y aparece la opción, creo, ¿no? ¿Cierto? ¿Es así? Sí, ingeniero. Está al Ya, costadito abajo, justo al lado listo, ya, del lado de ya lo chat. hizo José, ya. Listo. Ahora sí, entonces, ya está. Ya sabemos, en todo caso, espero que todos, ya nos hemos encontrado. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, ya, muy bien. Entonces, por favor, los que van a participar, levantan la mano. Yo voy a ir tomando lista, ¿ya? Juan Carlos, Juan Carlos Calizaya. No, Coito, perdón. Juan Carlos Coito. Sí, A ver, ingeniero. háblanos de qué es la roca y principalmente qué es la roca y si puedes el ciclo geológico de esta. Ya. La roca, como sabemos, tiene su origen en el magma, ¿no? Como podemos ver en el gráfico. Y evidentemente, por lo que está constituido básicamente sabemos que en el núcleo de la Tierra básicamente está constituido por hierro, ¿no? Y otros minerales en realidad. Entonces, este hierro sube a la superficie y se enfría, ¿no? Formando en este caso a través del magma, formando las rocas ígneas, ¿no? Tanto extrusivas como intrusivas. Como por ejemplo ahí tenemos el que menciona, ¿no? El grafito. Luego de en la intemperie se meteoriza, ¿sí? Sufre procesos de meteorización y erosión a través nosotros conocemos las cuencas hidrográficas, la formación de montañas, todo ello, ¿no? Entonces, en esas cuencas empieza a haber justamente esa meteorización y erosión, de tal manera que la roca llega a desgastarse, digamos así, ¿no? Formando finalmente la grava y la arena y posteriormente lo que nosotros conocemos como el limo y la arcilla, ¿no? Y, y eso también se pueden compactar de alguna manera, ¿sí? Formando suelos sedimentarios, ¿no? Y estos pueden ingresar nuevamente a través de la corteza, del movimiento tectónico de placas y tener alta presión para que nuevamente formen las rocas sedimentarias, ¿no? Y luego de esa formación a altas temperaturas y altas presiones, bajo esas condiciones se forman posteriormente las rocas metamórficas, ¿no? Y esta nuevamente se funde, llegando nuevamente al núcleo de la Tierra, ¿no? O al magma de la Tierra. En ese caso, si mal no recuerdo, es la pirósfera, ¿no? Más o menos ese es el ciclo, ingeniero. Ya está, genial. Bien, pero has hecho parte del ciclo. Fíjense que yo estoy marcando lo que ha hablado su compañero y ha ido por todo el borde exterior, vamos a decir. Pero no ha explicado qué hay de las flechas que están adentro, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver la participación de alguien más. ¿Alguien más puede levantar la mano si es que quieren participar? A ver. Bajas la mano, Juan Carlos, por favor. Koyak, a ver, continúa con la... A ver, sí, ingeniero, yo como modo de complementar voy a explicar, ¿no? Las flechitas hacia adentro. Voy a empezar desde las rocas ígneas. Cuando tenemos rocas ígneas y esas rocas pasan a fundirse, después de un proceso de fundición, pues se forman, ¿no? Las rocas sedimentarias. Ahora, cuando tenemos rocas sedimentarias y pasa en un proceso de meteorización y erosión, me equivoqué, ingeniero. A ver, corrige. A ver, le estaba indicando que cuando tenemos rocas ígneas y estas rocas ígneas pasan a un proceso de fundición, tenemos rocas sedimentarias. No. Ajá, ya. Se funde. ¿Puedo participar? Sí, A ver, a ver, Roosevelt, oye, vamos a Mira, compartir. de ingeniero, voy a empezar también por las rocas ígneas. Sabemos que por el tema de depositación, transporte o erosión, o en este caso intemperismo, se van a formar sedimentos
en la atmósfera. A ese proceso de, creo que es diagénesis o litificación, no me recuerdo bien, vamos a formar las rocas sedimentarias. Ahora, de las rocas sedimentarias, por un efecto de metamorfismo, se va a formar las rocas metamórficas. Ajá, y ahora de las rocas sedimentarias también, nosotros por factores de intemperismo se puede llegar a volver otra vuelta a llegar a los sedimentos. Igual, con las rocas metamórficas, por efectos de intemperismo, podemos llegar al tema de intemperismo. Y de las rocas ígneas, por el tema de metamorfismo o transformación en este caso, también podemos llegar a las rocas metamórficas. Ahora, de las rocas metamórficas, por el tema de la fusión, vamos a llegar al magma, ¿no? Que está al interior de la Tierra. Y cuando esto sale, se expone, sabemos que del volcán se expone, ¿no? En este caso, al exterior de la Tierra, llega un proceso de enfriamiento, ¿no? Llega un proceso de enfriamiento o de cristalización en este caso, y vamos a llegar a las rocas ígneas, ¿no? Ya sea volcánicas, plutónicas, y no me recuerdo qué más era. Ya. Sí. A ver, nos ha faltado un par de cosas. Pero bueno, fíjense, a ver, voy a terminar esto del ciclo de la roca, que está claramente explicado aquí, y si ustedes buscan de repente algo similar, una gráfica similar, van a llegar casi a lo mismo, ¿no? Porque el proceso está claramente identificado. El asunto es que por el borde exterior que está marcado ahorita, no hay mayor duda, ¿no? Porque miren, si partimos desde los volcanes, a través de la existencia del magma que sale hacia la corteza terrestre, hacia la superficie, está a través de un proceso de enfriamiento y endurecimiento, que es común, ¿no? Pasa a formar las rocas ígneas. Y la característica de estas rocas ígneas es que su composición es más o menos uniforme, ¿no? Totalmente uniforme, no hay diferencia casi, ¿no? Si ustedes parten una roca ígnea, no van a ver grandes diferencias, ¿no? Las diferencias son mínimas. Luego, a través de un proceso de meteorización y erosión, que significa que está expuesto a las condiciones medioambientales de la superficie del planeta, empieza a partirse, vamos a decirlo así, empieza a fragmentarse, a dividirse en pequeños pedazos, y estos pedazos empiezan a moverse del lugar, que es la erosión, y estos empiezan a formar los suelos y los sedimentos, básicamente, dependiendo del tamaño, y ahí, según los medios de transporte, como el agua a través de los ríos, o las corrientes de agua en general, a través también del aire, o del hielo también, ¿no? Cuando una superficie se congela, en épocas vamos a decir, de hielo constante, y luego este hielo se mueve por efecto del calentamiento, consigo a los fragmentos pequeños de esos materiales y los transportan pues de un lugar a otro, ¿no? Son ¿cómo se llama? Los factores de transporte, ¿no? Entonces los suelos y los sedimentos aquí empiezan a aparecer. Y luego cuando estos suelos empiezan a depositarse en una capa, como cada vez al pasar el tiempo geológico, recuerden que el tiempo geológico son miles de años, se va acumulando más suelo sobre otra capa que ya estaba antes, y cada vez se va acumulando más arriba y va creciendo, ¿no? Entonces pasa que conforme se va acumulando en la parte, podemos decir aquí yo acumulo un poco, se acumula de repente en el año 0, ¿no? Aquí, perdón, esta cosa no me permite, bueno, se acumula en una capa, pero luego más capas al pasar los años de diferente espesor y toda la cosa, pero más capas, y va generando presión sobre esta primera capa. Fíjense, ¿no? Mientras más va creciendo, más va depositándose por el agua, por el aire, por el viento, toda la cosa. Y esta de aquí está sometido a grandes presiones. Y al estar bien comprimido, pasa a formar procesos de presión y cementación, y de pasadita la cementación es el flujo de elementos
que al ponerse en contacto con otros y además con el agua, forman una especie de cemento, material líquido, ¿no? Y estos, por este efecto de presión y cementación, se forman lo que nosotros conocemos como rocas sedimentarias, ¿no? Una de ellas es la arenisca, que claramente cuando partimos una arenisca, cuando partimos una arenisca vemos ahí como pequeños granitos, ¿no? de suelo, vamos a decir, por eso se llama arenisca, ¿no? Como arenita, es que está bien, bien compacta. Y además, si ustedes notan en las areniscas, tiene como capitas, ¿no? Claramente se nota que son como capas que se han ido acumulando al pasar el tiempo. Eso, por ejemplo, es diferencia como la roca ígnea. La roca ígnea no tiene esa diferencia. Las rocas metamórficas tampoco tienen tanta diferencia. En las rocas sedimentarias sí aparecen esas capitas pequeñas. Rocas sedimentarias, a su vez, conforme van metiéndose más hacia el centro de la Tierra, están sometidos pues ya a altas temperaturas, ¿no? Ustedes sabían que conforme yo me voy metiendo hacia la profundidad, la temperatura incrementa. De ahí viene el asunto de la energía geotérmica, porque nos metemos y adentro hay tanto calor que esa energía se logra aprovechar, ¿no? Si es que lo captamos con la debida técnica que corresponde. Entonces se somete a altas temperaturas y además a las presiones que ya había comentado. Entonces, con estas altas temperaturas, recuerden que en un proceso químico el calor también participa en las modificaciones o en la alteración química de los minerales, de los compuestos químicos, y estas transforman las rocas sedimentarias en rocas metamórficas. Por eso se llama metamórfica, porque sufre una metamorfosis, un cambio, ¿no? Un ejemplo de eso es la cuarcita. Si este continúa en su proceso, fíjense que aquí está metiéndose cada vez más. El de abajo que estaba por aquí se ha ido seguramente fragmentando y se ha fundido y se ha convertido en magma y está saliendo por algún volcán. Entonces cada vez se va metiendo y este de aquí en algún momento también, este de aquí, en algún momento también se va a convertir en magma. Es decir, se va a fundir y se va a convertir en magma. Y el magma le envió otra vez el ciclo, ¿no? Al enfriarse y demás. Pero hay procesos que no necesariamente siguen ese camino. Por ejemplo, en la roca ígnea, si se somete a altas temperaturas y presiones, pueden fundirse, ¿no? Esas son las que su compañero decía como rocas plutónicas, las que se encuentran atrapadas dentro de la corteza terrestre y conforme va eso metiéndose más, puede llegar a fundirse sin haber sufrido el cambio o el paso por ser rocas sedimentarias o rocas metamórficas, sino que directamente una roca ígnea, al estar dentro de la corteza terrestre, puede llegar a fundirse y otra vez directamente pasar al proceso de formación del magma, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesita pasar esto necesariamente por todo el proceso. Que la mayoría lo pasa, sí, pero hay rocas puntuales, vamos a decir, pequeñas cantidades, pero que pueden pasar directamente a ese proceso. Otro caso es en el de las, vamos a decir, en el de las rocas sedimentarias, que pueden pasar a través de un proceso de meteorización y erosión, pasar también, ¿no? Si es que son sedimentarias, pasar también a ser otra vez suelos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también, si son las rocas sedimentarias como la arenisca, ¿no? Que está en la superficie, se ha formado, de alguna manera ha salido a la superficie, que se ha formado dentro de una profundidad interesante, pero por los procesos geológicos de movimientos de masas de roca, está quedada en la superficie y al estar sometido a la meteorización y a la erosión pasan a ser también suelos. Y hay de esos tipos de suelos, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, donde vivo, que es cerca de la universidad, hay gran parte es roca sedimentaria y lo que vemos en las calles que no están pavimentadas es producto de la erosión y la meteorización de esas rocas, pues. Entonces puede pasar también directamente de roca sedimentaria a ser suelo a través del proceso de meteorización y erosión. Por otro lado, tenemos en el caso de las fundiciones,
es que la roca metamórfica, a través de un proceso de fundición, por ahí en algún momento se queda, es un caso raro, pero si se queda, vamos a decir, en pequeños fragmentos y se empiezan a unir con otras, un ejemplo claro puede ser en el caso de, por ejemplo, los conglomerados, se suelen formar así, ¿no? Son rocas metamórficas, pero que de alguna manera se han desintegrado y luego se han vuelto a unir, ¿no? Al pasar por un proceso de fundición previamente, y luego se han unido y han formado rocas sedimentarias a través de la misma situación de presión y cementación que a las cuales han podido estar sometidos. El otro asunto, desde las rocas metamórficas pueden pasar a ser directamente rocas ígneas, ¿no? Si es que estas se encontraban a medio camino, porque esto se forma en las profundidades, esto de las rocas metamórficas, y si es que estaba a medio camino, en camino de un conducto de algún volcán, ha podido ser arrastrado y se ha podido directamente formar, ha podido formar parte de rocas ígneas. Eso también existe. ¿Ya? Ese es el proceso. En otra situación, si las rocas metamórficas por algún proceso geológico también afloran en la superficie, salen a la superficie, ¿sí? Pueden estar también sometidos a un proceso de meteorización y erosión y pasar a ser también suelos y lo demás que continúa, ¿no? Esos son los saltos que hay aquí. Y las rocas metamórficas también pueden estar sometidas también a otra metamorfosis adicional y pasar a formar otro tipo de rocas a través de un proceso de metamorfosis, ¿no? No sufren solamente un cambio, sino pueden sufrir varios cambios antes dentro del ciclo geológico de las rocas. Ese es más o menos lo que se debe entender de este gráfico, que es la explicación del ciclo de las rocas, ¿no? Más o menos es Hay otros, como les digo, hay otros gráficos similares, de repente alguno mucho mejor dibujado, pero para mí me pareció muy simple por ser seleccionado y no otro, que probablemente pueda también ser interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que están viendo aquí, tipos de rocas ígneas, dice. Aquí se puede ver claramente, ¿no? Como, por ejemplo, estas que están en medio de amarillo, en naranja, casi en la superficie, son también rocas, probablemente son rocas sedimentarias, y se han ido metiendo dentro de la corteza terrestre y pasan, por ejemplo, a formar estas rocas metamórficas, ¿no? Esas que están más oscuras, más medio cafés, serían las rocas metamórficas. Y el magma, que es de rojo, el que está más abajo, pasa a formar, por ejemplo, los plutones, ¿no? Las famosas rocas plutónicas que se encuentran atrapados dentro de la corteza terrestre y, como les decía, pueden ellos también sufrir el resto del proceso. Y, ¿qué más? Aquí en el fondo, estos se van desprendiendo, estos que están más al fondo, que pueden ser areniscas rocas sedimentarias o metamórficas, se van desprendiendo y se van fundiendo en el magma y estas salen a través de los volcanes. Bueno, ese es el ciclo geológico. O sea, imágenes, gráficos como y otros van a encontrar en cantidad en los textos o en la misma internet, ¿no? Ahora, a ver, vamos a participación. ¿Qué son las rocas ígneas? ¿Qué tipos de rocas ígneas hay también, no? Ahí les voy a poner la imagen para que les ayude. Ya está. A ver si levantan la mano los que quieran participar. Listo. Grisette, a ver. Buen día, ingeniero. Las rocas ígneas básicamente se forman del magma cuando éste se enfría y pasa por un proceso de solidificación, ya sea con cristalización o sin cristalización. Este tipo de rocas básicamente se divide en dos grupos, las intrusivas y las extrusivas. Las intrusivas las llamamos plutónicas, ya que se forman por debajo de la superficie del terreno, como podemos ver en la imagen, y las
extrusivas, como su nombre mismo lo dice, se forman afuera del terreno y también son denominadas volcánicas. Entre las rocas intrusivas también se incluyen los sill y los diques. Eso es todo, ingeniero. ¿Se me escuchó? Más o menos, pero sí. Yo por lo menos te logré escuchar lo principal. De hecho, hay diferencias, ¿no? Entre lo que dijo último Brisset, entre diques y sill, por ejemplo, si no diciendo, se nota claramente. Los sill son acumulaciones de rocas plutónicas, rocas intrusivas, pero que tienen cierto paralelismo con las capas de las rocas existentes, vamos a decir, ¿no? Ahí notamos que están más o menos horizontal. En cambio, los diques atraviesan esas capas de rocas que pudieran existir, por ejemplo, ¿no? Hay otros también como los lacolitos, los politos, que son ya términos seguramente más específicos, que, bueno, seguramente no los vamos a ver con regularidad. A nosotros como ingenieros civiles lo que más nos interesa principalmente son las rocas extrusivas, ¿no? Aquellas que salen al exterior, que son que se enfrían o que sufren ese proceso de enfriamiento, de endurecimiento en la superficie de la corteza terrestre. Esas son las rocas, por ejemplo, que utilizamos comúnmente para la construcción, ¿no? Y se puede identificar claramente cuando están partidas y se nota pues una composición uniforme, ¿no? Un material bastante uniforme y no como las sedimentarias o no como las metamórficas que son más cristalizadas, ¿no? Para las metamórficas, su característica como por ejemplo el mármol o la calcita, ¿sí? Son más vitrificados, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, seguramente en un momento alguien nos va a decir. ¿Alguien quiere comentar acerca de las rocas ígneas o pasamos a las rocas sedimentarias? A ver, rocas También podemos decir, ingeniero, que son las más abundantes de la corteza, ¿no? De la corteza, porque en sí de todo no es. Pero de la corteza creo que más o menos un 90, 95%, algo así. Sí, más o menos. Tengan en cuenta también que las rocas volcánicas no se encuentran necesariamente en la zona de sierra principalmente, sino más dentro de debajo del agua, vamos a decir, ¿no? Dentro de los océanos principalmente, ¿no? Ojo, también creo que es así, ¿eh? Entonces, a veces nos dejamos guiar por lo que se puede ver, que está en la superficie, pero no vemos lo que está debajo del agua. Y esos normalmente son rocas que se han originado por los volcanes, ¿no? Y donde no necesariamente se sufren sedimentación. ¿Ve? ¿Alguien más? A ver, rocas sedimentarias, ahí pasando. Ya está. No hay participación. A ver, Marx, Anthony. Ingeniero, buen día. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya, sobre las rocas sedimentarias, ¿no, ingeniero? Las rocas sedimentarias, están formadas, ¿no? Por la acumulación de sedimentos. Ya, pero ¿qué son estos sedimentos? O sea, estos sedimentos, o sea, a lo largo del tiempo se fueron formando por diferentes actividades de la naturaleza, se podría decir. Por ejemplo, cuando tenemos los ríos, transportan pequeñas rocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando transportan esas rocas, entonces es cuando se genera este tipo de sedimentos. Igual cuando el viento o el hielo transporta este tipo de rocas, entonces es cuando se generan estos sedimentos y cuando estos son sometidos a procesos físicos y químicos, también que se llama la diagénesis, es cuando, ¿no? Cuando se genera este tipo de rocas que son las sedimentarias. Eso no es ser ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más quiere complementar? ¿O quedamos ahí? Yo lo he dicho más o menos bien, ¿no? Bueno, en realidad las rocas sedimentarias son aquellas acumulaciones. A ver, Víctor, ¿quieres comentar? Sí, ingeniero. Algo lo que he estado viendo, ingeniero, en el curso de introducción a la geotecnia es de que las rocas sedimentarias simplemente se basan
se podría decir, ¿no?, en tres funciones como la erosión, interperismo, transporte, compactación y diagénesis, lo que estaba mencionando mis compañeros anteriormente, y todo ese proceso se resume en litificación. Ahora, lo que se clasifica son las detríticas o clásticas y las no clásticas, ¿no? Entonces, todo eso se pasa a partir del depósito y transporte. Entonces, las rocas sedimentarias generalmente se dan a través de rocas preexistentes y después de todo ese proceso de lo que les estaba mencionando, de esos agentes erosivos, se van formando. Bueno, eso no va a ingeniero como complemento, su clasificación de repente, ¿no? Exacto, está bien, muchas gracias, está genial. En realidad, como dice Víctor también, las rocas sedimentarias tienen su origen en otras rocas previamente. No pueden ser metamórficas o pueden ser ígneas. Estas rocas ígneas y metamórficas tienen que pasar previamente por un proceso de descomposición, ya sea mecánica o de descomposición química, para que puedan ser transportados por el agua, por el aire o por el hielo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, luego del proceso de transporte, por ejemplo, en un río, claramente podemos ver en un río esto, vemos el río cuando tiene una corriente bastante fuerte, con bastante velocidad, vemos que arrastra material, ¿no? Vemos el agua que está turbia, por ejemplo, y está turbio, ¿por qué? Porque arrastra partículas de pequeña dimensión, ¿no? En algunos ríos ya con corrientes fuertes cerca a la cordillera, estos ríos pues transportan eh, sedimentos bastante grandes, ¿ya? Rocas grandes fragmentos de varios metros de diámetro, no puede ser hasta, yo he visto incluso hasta de 2 metros de diámetro, les diré, las rocas transportadas por ríos de ese tamaño, 2 metros de diámetro aproximadamente. Entonces son rocas grandes, pero para transportar esas rocas necesitan pues, una fuerza, una velocidad de la corriente del agua bastante fuerte, y eso ocurre en las partes más altas de la sierra, principalmente. Pero ya cuando nos acercamos o el río pierde fuerza y nos acercamos, por ejemplo, al lago, vemos que el río también está medio turbio porque sigue llevando sedimentos, se llaman esas partículas pequeñas de fragmentos de roca que ha pasado por un proceso de meteorización y erosión. Esos se depositan al final, ¿no? Cuando ya no hay velocidad, cuando dejamos, por ejemplo, en un balde el agua quieta, esas partículas sólidas van cayendo al fondo, ¿cierto? Y ese proceso es lo que se llama sedimentación. Y la roca sedimentaria se da, por ejemplo, ahí estamos en el caso de los depósitos, justo en el punto final del río, son suelos sedimentarios. Si hablamos de rocas, esos suelos sedimentarios tendrían que ser comprimidos, ¿no?, a presión grande, para que estos puedan ser denominados rocas, ¿no? Por eso les decía que tiene que ir acumulándose más cantidad de material sobre un sedimento, y a partir de ello recién, luego de una presión fuerte, recién podríamos llamar roca, cuando ya tiene cierto grado de compacidad, podemos llamar roca. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la roca sedimentaria. ¿No? Ahora vayamos a la roca metamórfica. Si se dan cuenta, son conceptos bastante geniales. Muy bien. Rocas metamórficas. A ver, ¿alguien quiere participar? Pero en el caso de las rocas sedimentarias también es muy importante porque yo pienso de que en las rocas sedimentarias, o sea, esos materiales nosotros vamos a utilizar para la industria de la construcción. Entonces, yo creo que por las siguientes razones también sería también porque ocupan, creo que las 3/4 partes de la superficie terrestre, y también, no como lo estaba diciendo, por ser numerosos materiales esenciales para la industria de la construcción. Entonces, yo pienso que esos lo vamos a utilizar y eso debemos estudiarlo más. Ahí hay un error, Roosevelt. Las rocas, perdón, un momentito.
Muy bien. Lo que decía Roosevelt no es tan cierto, ¿eh? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora también, ¿no? En este curso de mecánica de rocas. Justamente la idea es identificar cuáles son las rocas que pueden ser aptos para el uso como material de construcción o como soporte de las estructuras, como los usos que se le dan a la roca, ¿recuerda? Y a primera impresión, lo que dice Roosevelt parecía que podemos utilizar las rocas sedimentarias y no es tan así. ¿Ah? No es tan así. Algunas, de hecho, pueden ser, ¿no? Utilizadas como, por ejemplo, vamos a decir, como revestimiento. Hay algunos usos que se les dan, pero la mayoría no se pueden utilizar porque tienen muy baja resistencia, por ejemplo, es una de las cosas. Son muy porosos, por ejemplo, también, y son débiles en general, o sea, son fácilmente erosivos. Entonces, esas cosas no las hacen un material apto para hacer, por lo menos para hacer material de construcción que vaya a soportar algún tipo de carga, ¿no? Por lo menos para esa aplicación no, que es la mayoría de las aplicaciones que nosotros necesitamos. Por eso les decía hace un instante que la que más se usa son las rocas ígneas para la construcción. Enseguida, probablemente las rocas metamórficas vamos a decir, por las características propias de este tipo de rocas, que vamos a ver ahora qué es lo que nos dice, ¿no? A ver, ¿alguien quiere decirnos de las rocas metamórficas? Recuerden que ahorita no tienen por qué creerme, ¿no? Que lo que les estoy diciendo de si va a utilizar más rocas ígneas que metamórficas o que sedimentarias, eso lo van a ustedes comprobar a partir del estudio que hagamos en mecánica de rocas, ¿no? A partir de las propiedades índice, a partir de la clasificación geomecánica, y desde luego vamos a ver cómo esto se puede ver afectado con la existencia de las discontinuidades y todo el análisis que podamos realizar, por ejemplo, en estabilidad de taludes, ¿no? Vamos a ver ahí si una roca ígnea y una roca metamórfica o una roca sedimentaria, o sea, pueden resistir lo mismo bajo las mismas condiciones teóricas, ¿no? O sea, ¿ya? Eso lo van a comprobar ustedes, ¿no? La idea siempre es que no me crean. Ya les he dicho, bueno, a los que han llevado en algún momento algún curso conmigo, yo siempre les digo, no tienen por qué creerme lo que yo les digo, ¿ya? Ojo. Nunca salgan ustedes cuando egresen de la universidad, nunca digan, mi profesor de mecánica de suelos o de mecánica de rocas me dijo esto, y eso es ley. No, jamás. Nadie tiene por qué decirles nada a ustedes. La única cosa que nosotros podemos hacer como profesores, y hablo de mí particularmente, es orientarles a ustedes acerca de si el camino por el cual están siguiendo su formación es el correcto o es que algo están entendiendo o comprendiendo mal. Solamente es esa la labor, guiarlos en su proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de mostrarles, pues, ¿no? qué es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahora que son rocas metamórficas, en realidad estamos repasando, pero a ustedes se les está mostrando eso y en ustedes ya está a revisar más a profundidad, saber más detalles de estas definiciones si es que corresponde y otras cosas también. Entonces, dentro de lo que les digo, en los usos también ustedes tienen que verificar por su propia cuenta a partir de lo que podamos revisar en este curso, desde luego, ¿no? Con esa información previa, ustedes pueden hacer una evaluación ya individual cada uno y formarse su propio criterio y formarse su propia expertise en el tema, ¿no? Por favor, nunca tienen que creer en mí. Cualquier cosa que yo les diga, compruébenlo y verifíquenlo con lo que ustedes pueden encontrar en la bibliografía eh, y en lo que está publicado, ¿no? ¿Ok? Rocas metamórficas. ¿Alguien nos quiere decir algo de las rocas metamórficas? Rocas metamórficas. Debe estar como... ok, Víctor, adelante. Ingeniero, las rocas metamórficas, sí, como su mismo nombre dice metamórfica, ¿no? Viene de la morfología, de la forma del tipo de roca. Entonces, a través de presiones y temperaturas, con el tiempo o con los agentes que va sufriendo en el cambio del tiempo, la roca va cambiando de forma o puede ser de textura o también de su ¿no? de su
se podría decir, de su cristalización. Eso básicamente, ingeniero, sería, ¿no?, en cuanto al concepto de metamorfismo de roca. ¿Alguien más nos quiere decir algo? ¿Alguien más se anima? Tienen que hablar, chicos. Miren, yo les voy a comentar algo, haciendo un paréntesis a esto. A ver, bueno, solamente para su conocimiento, antes de que Willy intervenga, levante la mano, no lleva ni más. Yo enseño en otra universidad de la costa actualmente, ¿no? En esta situación de pandemia, como todo es virtual, yo puedo enseñar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y enseño en una universidad de la costa del Perú, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo veo a los chicos de la costa, yo estoy enseñando en el segundo semestre, fíjate, y yo veo a los chicos más desenvueltos, más abiertos, más habladores, vamos a decir. Y yo creo que la única diferencia en el comportamiento entre nosotros, los que somos de la sierra, y probablemente hemos salido incluso de alguna comunidad rural, la única diferencia es que nosotros no nos animamos a hablar con facilidad, no nos expresamos con esa simplicidad con la que la hacen los de la costa. No sé por qué extraña razón, ellos tienen una facilidad de expresarse tremenda, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que hagan el esfuerzo, y de hecho es parte, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, ahora me escuchan, y los que me conocen también me ven, ¿no? Cómo es que he aprendido tantas cosas, porque yo también, al igual que muchos de ustedes, he sido parte de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano. Cuando empezaba a estudiar no solía expresarme con tanta soltura, con tanta facilidad, ¿no? A pesar de que me falta seguramente aprender muchas cosas, sin embargo, ya puedo expresarme mucho mejor, ¿no? Antes, al inicio, incluso en el primer semestre, me pusieron a candidatear. En ese entonces había un centro federado, un grupo de estudiantes, representantes de la escuela, y me pusieron de candidato porque simplemente yo expresaba mis ideas, ¿no? No las expresaba tan bien, pero en un grupo de así pequeño las expresaba perfectamente. Y luego me empezaron a poner a hablar en público, y esa era mi mayor complicación en ese entonces, ¿no? No tenían claras, digamos, mi vocabulario no era tan amplio, era bastante limitado, y mis ideas yo las expresaba, claro, de alguna manera en mi cabeza, pero no podía exteriorizarlo, y era un problema, ¿no? Eso por la falta de costumbre, diré, porque poco a poco me fui acostumbrando, y con las relaciones que tenía con otros estudiantes, e incluso con los profesionales reconocidos que a veces solía encontrarme, digamos que he adquirido indirectamente algunas habilidades en cuanto al hablar simplemente, ¿no? Al dar un discurso o cosa parecida, ¿no? Seguramente, como digo, no he llegado a perfeccionar aquello, pero creo que estoy por buen camino, ¿no? Yo también les animo a ustedes, ya les he dicho que por lo menos en mis cursos en los que yo enseño, el estudiante no tiene por qué saber todo a la perfección, no tiene por qué ser un erudito en el tema, no tiene por qué ser experto. Los estudiantes están en formación, y eso siempre se los he explicado y se los he repetido con los que he hablado. Los estudiantes están en un proceso de formación en el cual lo normal es que te equivoques. Y esa equivocación no tiene por qué ser visto de mala manera, parte del proceso. Así es que, como les dije también al inicio de la clase, ahora tienen la oportunidad ustedes de equivocarse cuantas veces quieran, porque lo peor que les pudiera pasar, les digo, es desaprobar, y eso no es el fin del mundo, desaprobar el curso, chicos. Lo que ustedes tienen que preocuparse, en lo que ustedes tienen que preocuparse, perdón, es en aprender, en comprender a lo mejor posible todos los temas que ustedes necesitan para ser buenos profesionales. Porque, por ejemplo, hablando de mecánica de rocas, ya no va a haber otra oportunidad en la cual hablen de mecánica de rocas, por cierto. De los temas que vamos a tratar en este curso, ya no hay otra oportunidad. Esta es la oportunidad en la cual tienen que aprender y comprender y estar seguros de todo lo que la mecánica de rocas implica, por lo menos las cuestiones básicas que vamos a revisar. Pues véanlo por ese lado. Seguramente se van a equivocar en el proceso, y eso no está mal.
Pero si luego del error ustedes aprenden y demuestran que han aprendido y que han comprendido los temas y los tienen claro, muy bien por ustedes, ese es el objetivo. Así es que no tengan miedo a equivocarse. Sean como los que de otras partes, abiertos, más habladores. No tengan temor a expresar sus ideas, que nadie los va a juzgar por eso y nadie les va a cobrar de repente por los errores ni nada por el estilo, como sí pasa cuando ya somos profesionales. No esperen a llegar a ser profesional para recién empezar a expresar sus ideas y hacerlo como lamentablemente muchos colegas míos lo hacen, sin esa soltura que se quisiera, sin ese sustento previo de conocimientos que se necesita para expresar alguna idea, dar algún discurso, o expresarse simplemente sus ideas y transmitirlos al público en general, ¿no? Y no lo hacen bien y lo hacen de mala forma, y eso no está bien, no solamente de forma hablada, sino también de forma escrita. Hay que tener esa delicadeza de saber diferenciarse del resto, porque uno se supone que va a ser profesional y como profesional tiene que demostrar que hay una diferencia con el que no es un profesional. Y si vamos a escribir un documento como el vecino, así una persona común, pues no, si estamos a la par en la escritura o en la forma de hablar, no estamos demostrando cuál ha sido nuestra formación. Así es que vayamos por ese lado. En ese campo nadie les va a exigir en algún curso de que sepan hablar o que sepan redactar bien, pero háganlo ustedes porque de eso ustedes van a ganar su prestigio, si es que lo quieren así, o ganar su fama de buen profesional o un profesional pésimo. Así que háganlo por ese lado, que no cuesta mucho, ¿no? Pues veamos eso, tratemos de solucionar ese. Por eso les pido, ¿no? Que ustedes hablen, que se expresen, ¿ya? Hay algunos, ¿cómo se dice? Algunas cosas que normalmente repetimos. Yo también suelo repetir, ¿no? A veces digo listo y tal, ¿no? A veces no está bien decir cosas como esa, y hay que ir corrigiendo en la medida de lo posible, ¿no? Algunos de ustedes tendrán una forma de hablar, por ejemplo, y si esa no está tan bien, hay que corregirlo y mejorarlo, para que cuando ya ustedes egresen y sean profesionales, hablen de mejor modo, se expresen de mejor modo, y hagan quedar bien no solamente a la escuela, sino a ustedes mismos y a su familia, a sus padres, ¿no? Van a ver que otras familias que ustedes están hablando bien y están actuando como buenos profesionales, y todos los que están involucrados en ese logro van a salir también bien, ¿no? Bien vistos porque han contribuido a algo que ha resultado ser bueno, ¿ya? Veámoslo por ese lado también. Muy bien, entonces, dicho esto, pues, un paréntesis bastante largo, pero creo que es necesario, ¿no? En este punto. Es que anímense a hablar sin temor a equivocarse. ¿Alguien quiere decirnos algo sobre las rocas metamórficas, además de lo que dijo Víctor? Creo que estaba Willy, creo que quería hablar, pero ya no se animó. A ver, Willy. Sí, ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, según la definición de las rocas metamórficas, yo podría opinar que son rocas que se van a formar a partir de un proceso llamado metamorfismo, en el cual este proceso implica la transformación o metamorfosis de rocas como consecuencia de cambios de temperatura o presión. Y esas temperaturas van a estar entre los 200 a 800 grados Celsius y las presiones van a estar entre 1 a 10 kilobares. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que estas rocas no van a llegar a fundirse, se van a mantener en esas temperaturas sin llegar a fundirse y convertirse en magma. Eso podría decir sobre las rocas metamórficas. Excelente, muy bien, Willy. Sí, cuando participan ustedes demuestran cosas que a veces de repente ustedes mismos no están seguros, pero sí lo pueden hacer y están muy capacitados. Miren, yo como les expliqué hace rato, enseño y veo la diferencia. La diferencia solamente es en la forma de hablar y esas cosas, porque en cuanto a conocimientos, estamos incluso a veces por encima de muchos estudiantes de otras universidades. Ya eso también tienen que tenerlo seguro. Así que también siéntanse seguros de expresar cualquier idea. En tal caso, las rocas metamórficas, hablando ya del tema,
sufren un proceso de cambio, ese es el término, ¿no? Cambios físicos y químicos, como dicen, ¿no? Y eso se denomina pues metamorfosis. Y en realidad los cambios físicos van por el cambio, por ejemplo, del peso unitario, de la conformación estructural, de los compuestos químicos que forman la roca, o cambios químicos a través de un proceso químico por la inducción de calor. Ustedes saben que el calor en un proceso químico tiene influencia y modifica la composición química de los minerales. Por lo tanto, esos cambios hacen que surjan las rocas metamórficas, cambiando el aspecto físico, cambiando las propiedades más básicas de las rocas, ya sean estas que hayan partido de ser rocas sedimentarias o rocas metamórficas, rocas ígneas, o las mismas rocas metamórficas también, como habíamos visto en el ciclo geológico, ¿no? Las mismas rocas metamórficas pueden sufrir otra metamorfosis y cambiar de una roca metamórfica a otra. Así es que básicamente son los cambios químicos o cambios en un proceso químico en el cual se induce calor principalmente, y esto desde luego se ve reflejado en los cambios físicos, ¿no? Cambios físicos característicos, ¿no? ¿Alguien más quiere complementar? Ya hemos terminado de revisar esto de las rocas, rocas contra suelo. Bueno, ya sabemos que las rocas son más resistentes, ¿no? Entre otras características que nosotros encontramos. Juan Carlos. Sí, ingeniero. En relación a las rocas metamórficas, básicamente ellas sufren tres procesos, ¿no? La nucleación, recristalización y cambios estructurales que podrían darse de acuerdo a la estructura mineralógica que ellos tengan, ¿no? Como mis compañeros dijeron, se forman altas presiones y altas temperaturas, ¿no? Y también quería mencionar al ingeniero en relación a las rocas sedimentarias. Comentó hace rato sobre el uso en el área ingenieril, ¿no? Yo recuerdo en algún momento también cuando llevé introducción a la geotecnia que, bueno, el ingeniero García, ¿no? Decía que cualquier roca es mejor que cualquier suelo, así decía, ¿no? Y se refería en relación a que nosotros debíamos de saber exactamente la clasificación de rocas para que nosotros podamos a partir de ella dar diferentes o establecer los usos que se podría dar en el ámbito de la ingeniería civil. Yo me imagino que mi compañero ese rato mencionó a eso, ¿no? O sea, por eso mencionó que debíamos de conocer en realidad cuál era su estructura, básicamente cómo se forma o cómo nosotros lo podíamos caracterizar, ¿no? Y estudiar bajo lo que me imagino que en este semestre vamos a aprender también, ¿no? Entonces, esa era mi participación, ingeniero, porque también comentaba en su momento, ¿no? Que, por ejemplo, había rocas que eran sedimentarias, como las lutitas, limolitas, por ejemplo, que básicamente a temperatura o cuando estaban secas mostraban alta resistencia, ¿no? Pero apenas se mojaba, ya perdían esa consistencia, esa dureza que tenía, ¿no? Entonces debíamos de saber la naturaleza mineralógica que tiene realmente una roca en realidad, ¿no? Está bien, excelente participación, Juan Carlos. En realidad sí, ¿no? De hecho, si lo comparamos entre roca y suelo, las rocas tienen mejores características en cuanto a resistencia principalmente, pero, vamos a decir pero, y eso lo van a ustedes comprobar también, hay rocas que no pueden, a las cuales no se le puede dar ciertos usos, principalmente aquellas que tienen que soportar cargas, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente es así, claro que no. Por ejemplo, el sillar, que es una roca sedimentaria, se usa hasta para construir grandes edificaciones como templos, por ejemplo, ¿no? Yo he visto cuando estaba, por ejemplo, por el Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, por ejemplo, tienen sus catedral bastante bien construida, pero todo es de sillar. Y también han construido las viviendas con eso, ¿eh? En la cimentación todo era sillar. Pero he notado yo en un paseo por esa localidad que hay varias cimentaciones
que están quedando al aire porque conforme va pasando el tiempo y va poniéndose en contacto con el agua, sufre el proceso de erosión porque debilita la roca y esto con el viento o simplemente con la caída de roca, o perdón, de lluvia, estos se van lavando, vamos a decir así, se van llevando las partículas finas que se han debilitado y va generando pues una socavación. Eso es peligroso, ¿no? En algún caso también, por Apurímac también algo parecido me ocurrió cuando en un puente, ¿no? En un puente, un pontoncito, vamos a decir, un pontón pequeño, de no más de 10 metros de luz, que era de madera, fíjense, la superestructura era de madera, pero el estribo, la cimentación era de concreto simple, pero que ya había quedado al aire, estaba al aire, solamente estaba apoyados en una esquinita. Y el resto estaba al aire porque debajo tenía este suelo, si no me equivoco era una limolita o cosa parecida, parecía también sillar. No logré identificar bien porque como la corriente es el río, no se pudo hacer perfectamente la identificación, también todo estaba húmedo. ¿No? En tal caso, el río pues empezó a llevarse todos los finos de esa roca y lo dejó al aire, ¿no? Y eso es un problema. Al final tuvimos que intervenir y recalzar esa cimentación, ponerle un nuevo apoyo a través de un nuevo enrocado con otras rocas y protegerlo, porque si lo dejamos nuevamente así, el río, el agua va a seguir entrando y va a seguir lavando y va a seguir socavando. Entonces al final lo que hicimos es protegerlo y de alguna manera que yo sepa también ese pontón sí ha seguido durando un buen tiempo, aunque actualmente ya lo reemplazaron, creo, pero para ese entonces, estamos hablando de ya más o menos 10 años, tuvo uso por algunos años, ¿no? Aunque también era, creo yo, provisional porque era de madera, pero bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de materiales, ¿no? Por eso es importante identificar qué tipos de rocas, porque esas son rocas entre muchas otras cosas, desde luego. En todo caso, como les dije, ustedes con el conocimiento que van a adquirir durante el semestre acerca de la mecánica de rocas, complementando a sus conocimientos de geología que han revisado en la introducción a la geotecnia, van a poder estimar o evaluar la factibilidad o la viabilidad de utilizar un material para un uso determinado. ¿Vale? ¿Estén? Tengan cuidado que van a tener ese conocimiento. Muy bien, entonces quedamos aquí, ya hemos terminado. El sábado, no sé si, vamos a hablar ahora del sábado, no sé si fuera factible realizar una sesión de clase, por favor, pero tendría que ser por la tarde, porque por la mañana tengo otro curso, y todos los cursos estoy tratando de nivelarlos, así es que voy a hacer uso de algunos sábados para poder hacer eso posible. El sábado quisiera dedicarme a la revisión de los conceptos relacionados a las propiedades de la roca, ¿no? Desde luego vamos a ver también algunas cosas de la roca, pero aquí, esto por ejemplo continúa, creo, si no me equivoco. Efectos generales, aquí está. Discontinuidades, por ejemplo, continúa. Yo también lo quiero revisar rápidamente para ver qué tipos de discontinuidades hay, pero principalmente quiero revisar las propiedades de las rocas, de las rocas intactas. ¿Ya? Quiero hacer una revisión rápida, porque eso ya lo saben ustedes. En mecánica de suelos uno ya sabe peso unitario, saben porosidad, saben humedad, entre otras cosas más, saben. Cómo determinarlo también es el mismo procedimiento que en suelos, solamente hay que repasarlo de todas maneras por si queda alguna duda y si hay alguna especificación especial para cuando se habla acerca de rocas, también hay que darle una mirada a las normas. Ya después que tengo otro curso más. Bueno. Entonces, ¿están de acuerdo el sábado por la tarde? Más bien sería bueno que me pudieran decir, o es que
lo tienen que conversar entre ustedes y me lo transmitirían entre mañana y pasado para programar una reunión el sábado, así a solicitud mía, por favor, por la tarde. Puede ser a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya eso dependería de ustedes según su disponibilidad de tiempo, para que todos estén presentes. ¿Cómo quedamos? ¿Lo que nos podemos quedar ahora o es que se lo encargamos a algunos de ustedes para que lo definan bien y recién a partir de mañana o pasado ya me dirían cómo ha quedado a través de repente una consulta entre ustedes y así lo programaría? A ver, ¿quién me puede decir algo, por favor? Ingeniero, quizás lo podamos votar a votación ahorita, ingeniero, porque para el día sábado ya falta. A ver, en todo caso, miren, a ver quién está aquí. A ver, Ronald Roosevelt, no sé si te puedes encargar de hacer un ¿cómo se dice esto? Claro, ingeniero. Un formulario para que puedan ser consultados, que todos puedan llenar y a través se pueda definir. Bien, pueden a través del chat de WhatsApp pueden mandar sus propuestas, ¿no? De a qué hora, el sábado, y esto entraría dentro del formulario y pudieran votar todos. Eso sería, creo que la forma más adecuada. Sí, ingeniero. Me transmitirían el resultado de esa elección. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer la asistencia. Voy a pasarla rápido, por favor. Vamos a empezar de arriba. Aguilar. Presente, ingeniero. Muy bien. Willy Apaza. Presente, ingeniero. Muy bien. Wilber Atencio. Juan Carlos Calizaya. Juan Carlos Calizaya. Ahí, muy bien. Guido Cárdenas. Guido Cárdenas. ¿Dónde está? Diego Callo. Presente, ingeniero. Bien. Rudy Colimanya. Presente, ingeniero. Bien. Juan Carlos Coito participó, está bien. Edwin Choque también participó. Presente, ingeniero. Willy Huanca, también. Uber Jalire. Presente, ingeniero. Muy bien. Franco Jara. Presente, ingeniero. Bien. Anthony participó. Romario Mamani. Presente, ingeniero. Muy bien. José Mullizaca. José Mullizaca. Roosevelt está aquí. Víctor también. Brisset también. César Pari. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Elion Pari. O Elion. O Joel. Joel Pari. Está. José está. Javier Quispe. Javier Quispe Parillo. ¿No? Fernando Quispe. Presente, ingeniero. Bien. Armando Quispe. Presente, ingeniero. Bien. Víctor Quispe Turpo. Víctor Quispe. Jimmy Suazaca. Presente, ingeniero. Bien. Koya está. Cristian Llana. Presente, ingeniero. Bien. Ronaldinho Yujra. Presente, ingeniero.
bien. Y David Zapata. Ingeniero, buenas tardes, presente. Genial. Muy bien. Entonces están presentes 25. A ver, ¿alguien nos ha llamado, por favor, antes de cerrar? Muy bien, todos están entonces. Aquí solo me parece 25. Muy bien, que tengan buenas tardes. Por Ingeniero, favor, disculpe. ¿Sí? Es que uno de mis compañeros dice que su línea está fallando y me dijo que... Pero está en la sala, acá está. Quispe Darío. Quispe Turbo Darío. Ya, muy bien. Ok, gracias. Muy bien, en todo caso nos encontramos el sábado, por favor, y me avisan a qué hora. Luz ya me va a informar seguro. Y nos reencontramos el sábado. Buenas tardes.